La desaparición de los pueblos indígenas como costo menor del conflicto armado de Colombia es algo de lo que no se ha hablado. Según varios grupos de defensores de derechos humanos, esto se ha visto desplazados, perseguidos y de algún caso asesinados por una guerra que es completamente ajena a ellos. Los espacios geográficos en los que actualmente se desarrolla el conflicto dejan en evidencia que la ocupación y presencia de los terroristas reservas indígenas no son un objetivo estratégico para las acciones de todos los actores armados que participan. Los pueblos indígenas de Colombia se enfrentan hoy a una difícil situación. Además de la poca atención del Estado y la opinión pública, se encuentran en el centro del conflicto armado que lleva más de 40 años. No existen referencias al impacto que el conflicto colombiano ha tenido sobre los grupos étnicos, como puede ser los asesinatos, desplazamientos forzados, expropiación de tierras, suicidios colectivos y hasta intentos de exterminación de comunidades externas. La familia Carijona se ubica en el bajo río Baupés, Puerto Nare y río Caquetá. Antiguamente vivían a orillas del río Yari en el Caquetá. Desde los años 40 se trasladaron al área del río Apaporis y en épocas recientes al resguardo de Comefayo, en el río Caquetá y en el Miriti, Paraná, departamento del Amazonas. Algunos vivían en las localidades de Puerto Córdoba y La Pradera. En la Mirita comparten territorios con otros pueblos agrupados en el resguardo del mismo nombre. Se estima que la población del pueblo está en 287 personas en el perímetro de 19.180 hectáreas. Su lengua pertenece a la familia lingüística del Caribe. El territorio ancestral de los Carijona daba la dificultad de su acceso. Fue tardíamente refiriéndose por los viajeros. Cuando arribaron los conquistadores, los pueblos de habla caribe ya estaban ampliamente difundidos por el territorio nacional. Para finales del siglo XVIII, algunos carijonas convivían en las misiones con otros grupos étnicos. Más adelante, en el siglo XX, este grupo mantuvo intercambios con comerciantes brasileños y colombianos y participó en la explotación cauchera en el río Orteguaza. Similar a otros grupos de la región, practican el ritual del Yurupari, así como el ritual del Dabukari, o ceremonia de intercambio. Estos rituales hacen parte importante de su concepción mágico-religiosa. La cultura es el rasgo distintivo de la especie humana. Se entiende por cultura el modo en que los grupos humanos aprenden a organizarse su comportamiento y su pensamiento en relación con el entorno físico en que habitan. Por lo general, viven en casas individuales. Su organización social está basada en un sistema jerárquico, a partir del cual se dividen en clanes patrilineales, en un patrón de residencias usurilocal. La estructura sociopolítica del pueblo carijona responde a un complejo sistema de organización jerárquico, repartido en linajes patrilineales. Sin embargo, dicha estructura se viene modificando paulatinamente gracias a la presión de los colonos de la zona, obligándolos a adoptar formas de organización totalmente opuestas a las tradiciones. Por ejemplo, en la antigua, el poder recaía sobre el chamán o curaca, quien no solo regía los destinos espirituales de la etnia, sino que también tomaba todo tipo de decisiones de trascendencia. Su formación y organización política está sustentada en el cabildo, cuyos miembros son elegidos por un periodo de un año.
La horticultura itinerante de Rosso y Quema, donde el cultivo principal es la yuca amarga, es la base de su economía de subsistencia, completamente con la pesca, la caza y la recolección, así como la fabricación de las artesanías. Este pueblo indígena históricamente ha habitado en el subregio del Alto Caquetá Putumayo. Está situada en la vertiente amazónica, que administrativamente pertenece al departamento del Caquetá y la intendencia del Putumayo. Abarca el piedemonte y parte de la llanura amazónica, comprendida entre este y desembocadura del río Cagua en el Caquetá. La historia, en estos tiempos, nos da la razón sobre la sabiduría de los indígenas, que durante mucho tiempo estuvo marginada hasta el día de hoy. En algunos sectores del mundo, su relación con la naturaleza y su lucha por el mal concepto llamado desarrollo o progreso, que ponen algunos gobiernos despojándolos de sus tierras, de su forma de vida, su esencia, como es el agua, la tierra, los bosques y otros. Para los indígenas, esto representa parte de su sentido de vida, por no decirlo parte de su alma, lo que más desea de su existencia. Su conexión con la naturaleza le hace que sean muy especiales, muy ricos en sabiduría. Supieron respetar las leyes de la naturaleza y comprenderlos mejor. Es el verdadero fin de la vida con sentido que trasciende, sin la necesidad de crear tanta desgracia en el cual el mundo está actualmente. Eso, muchos de los académicos no comprenden, los políticos y muchos intelectuales no saben qué hacer. Sobre todo la gente que maneja mucho dinero con finalidad de autodestruirse, sin saber en qué gastar su dinero. Por eso, mismo decía, un pueblo sin cultura es un pueblo sin alma. Actualmente, el mundo está en una crisis de incomprensión de nuestra propia existencia. La mente humana ha hecho de sí misma un laberinto de formas de interpretación sobre la vida, sin saber cuál es la más adecuada y la mejor que nos llevaría a una buena calidad de vida. Pero sin embargo, nadie puede negar que el contacto con la naturaleza es el mejor de todas ellas.